Este es uno de los pájaros más espectaculares que existen para mí en el mundo, que es el pinzón azul, que para disfrutar de ellos tenemos que ir a las Islas Canarias. Y no he tenido la oportunidad de ir a verlos, pero sí que es cierto que he podido aprovechar estos días con unos amigos y de visitar una feria ornitológica, que es una feria ornitológica diferente a lo que tenemos entendido normalmente los criadores por feria ornitológica. Y también quería aprovechar el vídeo para comentaros un poquito qué diferencia hay entre esta ornitología con la nuestra y también hablar de la polémica que hubo en su día, la polémica que vivimos hace unos años, cuando fue el único año donde se permitió llevar aves de exposición a la feria, polémica entre graciosa y polémica que se produjo. Así que empezamos este vídeo. Bueno, pues la ornitología como tal, es decir, la afición por las aves, es una disciplina que se puede interpretar de muy diversas maneras. Habitualmente nosotros hablamos en nuestros vídeos, en nuestras visitas a aviarios, de la ornitología deportiva, que es decir, la cría de aves que lógicamente se pueden criar en cautividad. Hay muchas aves que no podemos criar en cautividad, pero bueno, dentro de las que se puede criar en cautividad, como pueden ser canarios, periquitos, agapornis, pues bueno, la cría de estas aves con el objetivo de mejorar un estándar, desarrollar mutaciones diferentes, entender la genética, criar pájaros con un objetivo de concurso. Eso es lo que llamamos ornitología deportiva. Y luego por otro lado está lo que se llama normalmente ornitología, o lo que la gente suele entender por ornitología, que es una disciplina bastante diferente, que a muchos criadores es cierto que no les llama nunca la atención, pero también hay muchos aficionados como yo, que aparte de disfrutar con la cría de aves en nuestras casas, pues aparte disfrutamos también con la observación de aves fuera en su medio natural. Y precisamente Monfragüe es uno de los parques nacionales que existen en España. En España, como ocurre en muchos otros países, pues hay determinadas reservas, determinadas zonas donde se desarrolla la naturaleza, y en concreto, por ejemplo, Monfragüe es una reserva donde encontramos muchas especies de aves y sobre todo es conocido por ser una reserva del buitre negro, que me parece que de Europa es el sitio donde más buitres negros hay criando. Bueno, pues en este parque nacional, tradicionalmente desde hace unos cuantos años, se organiza también una feria de ornitología, pero que es una feria muy diferente, porque es una feria. Normalmente los criadores entendemos por feria ornitológica un sitio donde es normalmente asociado a un concurso, donde se venden pájaros, donde hay una zona de intercambio, y sin embargo en este tipo de feria ornitológica es una feria donde casi con toda seguridad no vas a ver ningún pájaro vivo. Vas a encontrar muchos stands por ejemplo, de óptica, de cámaras, de telescopios para poder observar mejor las aves. Vas a encontrar también exposiciones de fotografía de las aves en la naturaleza, que a mí personalmente me encantan. Por ejemplo, aquí estoy viendo una carraca, que es un pájaro chulísimo que podéis observar en el campo, que esto es una postal que me traje, bueno, de uno de los stands que había ahí de Tarifa, y están de diversas partes del mundo. Y total, que está relacionado con la observación de aves más, digamos, en su medio. Y ese tipo de aficionado a la ornitología es un aficionado muy diferente al que cría normalmente las aves. Y precisamente de esto es de lo que va la anécdota que os quería contar. Aquí, por ejemplo, yo cada vez que voy intento siempre aprovechar y coger algún folleto. Esta es una revista de ornitología, que de las revistas de ornitología que se venden habitualmente en los kioscos y demás, es de las más conocidas, que es la revista Kerku. Pero es una revista de ornitología que no tiene nada que ver esta ornitología con la ornitología que hablamos normalmente de la cría de aves. Bueno, pues la anécdota precisamente que os quiero contar, ahora os la cuento, vamos a ir al aviario, porque a mí me resultó muy graciosa, pero representa un poco este contraste entre estos dos mundos, que están tan relacionados, pero a la par son tan diferentes. Bueno, pues ya estamos de vuelta de la feria, estamos en el criadero aprovechando para limpiar un poco las jaulas y ponerles el agua de bebida, y quería aprovechar también para contaros esa anécdota que vivimos hace unos años en la feria. El caso es que esta feria de ornitología es casi imposible, por definición, que haya ningún pájaro vivo, es decir, normalmente nos vamos a encontrar con muchos folletos, muchas fotografías, pero sobre todo de aves que se crían en vida silvestre, pero no se crían en cautividad. A lo mejor por casualidad te encuentras, yo que sé, un búho o un buitre disecado, pero bueno, no es lo normal. El caso es que asociado a esta feria, normalmente para dar un poquito más de aliciente, pues suele haber, por ejemplo, algunas actuaciones, y también colocan una serie de estampos, por ejemplo, de artesanía de la zona, o de embutidos que son muy típicos también de la zona, o de dulce. Y hace unos años se permitió a un compañero colocar un stand. Él era criador, es criador de canarios, compañero mío de la sociedad, de hecho tenemos buena amistad. Colocar un stand donde iba a vender unos cuantos canarios, y donde también pues ponía, por ejemplo, mixtura para los pájaros, comederos, un poco para mostrar esa otra afición, esa otra cara de la cría de aves, que en concreto es la ornitología deportiva y que no se solía ver en este tipo de exposiciones, en este tipo de eventos. Yo también le ofrecí algunos canarios por hacer un poco
la pequeña exposición que tenía, hacerla un poquito más vistosa, entretenida. Y lo curioso es que se veía, por un lado, la polémica y por otro lado el que apoyaba esto, porque los aficionados naturalistas que venían a la feria con la idea de conocer algo acerca de rutas ornitológicas o poder disfrutar del parque, de la fotografía y demás, pues veían este stand como algo inadecuado, porque estábamos hablando de la observación de aves en libertad y de repente había un stand donde veías aves enjauladas, canarios que no tenían nada que ver con los pájaros que se crían libremente. Pero, por otro lado, mucha gente que va a ver esta feria y va a visitarla por primera vez, va con la idea de, si es de ornitología, si es una feria de las aves, enfocada a las aves, pues va con la idea de poder ver, sobre todo con los niños, de poder ver aves en la propia feria. Y sin embargo, normalmente se encontraban con la sorpresa de que no veían nunca ninguna ave viva en la propia feria. Entonces, ese tipo de personas aplaudía, por un lado, que se colocara un stand así, porque por lo menos así tenían la oportunidad de los niños y demás de ver aves vivas en la feria, y sin embargo los más aficionados a la naturaleza, los más animalistas por así decirlo, pues lo veían inadecuado para un evento así que encontrar aves. Se hizo esto, no volvió a hacerse. A mí es cierto que me parece adecuado que en una feria de ornitología, sobre todo enfocada a la observación de aves en la naturaleza, pues creo que no tiene mucho sentido el observar este tipo de pájaros. Aún así, bueno, en el momento que se permitió, pues también vi adecuado de si teníamos la oportunidad de dar más colorido, dar más belleza a la exposición, pues hacerlo, pero a mí en lo personal, pues no me parecía lo más acorde. Y lo que llama la atención es precisamente esto, el contraste que hay entre estas dos visiones, porque los que somos aficionados a la cría de aves muchas veces no nos atrae ese mundo de las aves en libertad, pero por otro lado los que son aficionados a la ornitología pura y dura, a coger unos prismáticos, irse al campo y ponerse a observar aves, pues no les llama para nada la atención la cría de aves y lo consideran incluso algo cruel. Es curioso que, por lo menos a mí me llama mucho la atención, que las dos sean una afición relacionada con las aves y sin embargo seamos tan diferentes. Pues para imaginemos dentro de una misma disciplina la cantidad de formas de entenderlo y formas de ver lo que hay. Yo, por ejemplo, soy de los aficionados que disfruto mucho con mi criadero en el día a día, y si tengo la oportunidad de salir al campo y de poder aprender de otras aves que nunca voy a criar o que simplemente voy a ver en la naturaleza, pues también me gusta disfrutar de ellas, aprender. Entonces suelo también visitar este tipo de ferias precisamente por eso, y me llamó la atención, me acordé al visitarla este año de esa anécdota que vimos hace unos años con la polémica del stand, que luego no se ha vuelto a repetir, que ya digo que considero adecuado que no se vuelva a hacer, pero que nos da a entender las diferentes visiones que hay dentro de la misma afición, que en teoría es la afición por las aves. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos, un saludo.